Y en una jornada histórica, más de 90.000 fieles se reúnen en la Basílica para rendir homenaje al Papa Francisco. Golpe judicial al gobierno del presidente. Una jueza ordena traer otro migrante deportado erróneamente. Les diremos por qué la Casa Blanca sufrió otra derrota. El tema es que están pagando. Manipularon, engañaron a la gente y con el pretexto de esos spots mandan una nueva ley. Guerra de palabras en México. El gobierno impulsa una propuesta para sancionar a los medios que transmitan propaganda extranjera mientras la oposición denuncia censura. Les tendremos todos los detalles de esta intensa batalla política. Vladimir, detente. Fueron las palabras del presidente Trump este jueves al lanzar una fuerte crítica contra el líder de Rusia tras una serie de bombardeos en Ucrania que dejaron múltiples muertos y decenas de heridos. Y estas son imágenes en vivo dentro de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ustedes, bienvenidos a esta emisión de Noticias 24 Horas. Les saluda con mucho gusto Laura Ortega. Muy buenas noches. Y por supuesto nosotros continuamos con nuestra cobertura en el Vaticano, donde más de 90.000 personas han pasado desde el miércoles hasta este jueves por la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro para dar su último adiós al pontífice. Vamos precisamente con nuestra corresponsal Marinelli Stremamuno, quien se encuentra en el Vaticano, para darnos nuevos detalles del ambiente que se vive ahí en este segundo día de despedida del Papa del Pueblo. Gracias, Laura. Continúan las largas filas bajo el sol inclemente y la lluvia en los alrededores de la Plaza San Pedro, donde más de 90.000 personas ya han pasado frente al féretro del Papa Francisco, según cifras del Vaticano actualizadas este jueves a las 7 de la noche. La capilla ardiente permanecerá abierta hasta mañana viernes a las 7 de la noche y luego será sellado el ataúd en una ceremonia privada. En medio del recogimiento y la espera, una religiosa peruana compartió con nosotros lo que significó para ella estar frente al pontífice. He esperado casi 5 horas en fila y la emoción fue que en el momento en que entramos a la basílica fue un momento de silencio, de oración y el momento que es casi un segundo de estar enfrente al féretro del Papa. Es el momento de orar por toda la Iglesia Católica y nuestra familia congregacional y todo lo que necesita en el mundo de hoy, por la paz. También se conocieron detalles sobre su tumba. Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, en una tumba sencilla hecha en mármol, marcada solo con su nombre, Franciscus, tal y como él mismo lo pidió. Y finalmente el Vaticano ha compartido cómo será el servicio religioso del sábado, que se celebrará a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro, con presencia de 50 jefes de Estado de todo el mundo y encabezado por el decano del Colegio Cardenalicio. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Marinelli. Miren esto, ahora el gobierno de los Estados Unidos solo permite a los migrantes 12 horas para apelar su detención bajo la ley de enemigos extranjeros. Antes eran 24 horas. Este jueves, un juez reveló el documento secreto que lo confirma y expertos dicen que esto va en contra de lo que ordenó la Corte Suprema, la cual exige tiempo suficiente a todo migrante para defenderse ante la acusación de ser enemigo extranjero. Además, pues han salido a la luz que el aviso que reciben los migrantes de que son acusados de ser miembros del Tren de Aragua solo está escrito en inglés. Tampoco explica que ellos pueden apelar y que no tampoco tienen casillas para oponerse o pedir una audiencia. Según el juez, el formulario no permite entender que se pueda presentar precisamente una demanda. Solo dice que se puede hacer una llamada, pues esto deja a muchas personas sin saber que tienen derechos ni tampoco cómo defenderse. Y esto nos lleva, por supuesto, a la siguiente noticia. Una jueza federal le ha ordenado al gobierno permitir el regreso de un joven venezolano deportado ilegalmente en medio de su proceso de asilo. El joven, identificado como Cristian, fue enviado hacia El Salvador en violación de una orden judicial. Esta, pues, es la segunda vez que un juez determina que el gobierno actuó fuera de la ley, sumándose al caso que ya conocemos de Kilmar Abrego García. Nuestro corresponsal Edgar Camargo nos explica por qué el gobierno ahora deberá facilitar también su retorno.
Un joven migrante venezolano solamente conocido como Cristian, de 20 años, fue enviado a una cárcel en El Salvador el 15 de marzo, tras la proclamación del presidente Trump que lo designó como enemigo extranjero. Pero la jueza de distrito Stephanie Gallagher, quien fue nombrada por el presidente Trump para su cargo, dice que su expulsión rompió un acuerdo que lo protegía. No hay ni guerra ni hay una invasión que le permita al presidente utilizar esos poderes de guerra que él está utilizando para simplemente montar a personas en un avión y sacarlas del país sin que esas personas tengan el más mínimo recurso legal de poder defenderse. El acuerdo judicial alcanzado en el 2024 protege a miles de jóvenes como Cristian, quienes llegaron solos a Estados Unidos y esperan respuesta a su petición de asilo. Básicamente están siendo secuestrados de las calles de Estados Unidos, los montan en un avión, los meten en una cárcel en El Salvador, que no es el país de natal de estas personas, y de allí más nada se sabe de ellos. Quedan incomunicados. La administración Trump argumentó que al ser catalogado como enemigo extranjero, Cristian dejó de ser parte del grupo protegido, pero la jueza no aceptó esa interpretación. Y yo creo que se está creando esa conciencia de que esto ayer se le aplicó a Ábrego García, hoy se le está aplicando a Cristian y mañana quizás se me pueda aplicar a mí o a ti. La jueza ordenó que Estados Unidos solicite a El Salvador liberar a Cristian para que pueda continuar su proceso de asilo en territorio estadounidense, como exige el acuerdo. Esta decisión podría sentar un precedente para otros casos similares. La jueza también prohibió nuevas deportaciones de jóvenes protegidos por el acuerdo hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. Y el presidente Trump sufrió una nueva derrota este jueves luego de que un juez federal obstruyera partes de la reforma a las elecciones en los Estados Unidos, incluido el requisito de prueba de ciudadanía que había pedido el mismo mandatario. Una jueza dictaminó que el presidente no tiene autoridad constitucional para imponer tales requisitos, ya que la regulación de las elecciones federales corresponden al Congreso y a los estados. Y el presidente Trump y sus aliados galatean con la posibilidad de ejercer un tercer mandato a pesar de que esto es inconstitucional. Una clara muestra de que esto es el inicio, por supuesto, de la venta de gorras con el eslogan Trump 2028, bordada en blanco brillante, en parte delantera con 10 estrellas, pero también ha comenzado a distribuir camisetas con esta misma frase. Las gorras son vendidas con la descripción "El futuro se presenta brillante". La secretaria de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, al ser consultada al respecto dijo, y cito, "Es una gorra muy bonita y sospecho que tendrá mucho éxito". Y pues ya veremos si Trump va a buscar reelegirse. Y mientras tanto en México, la transmisión del anuncio por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pues ha generado una fuerte polémica. Una nueva protesta busca sancionar a radios, televisoras y también a periódicos que transmitan publicidad como esta. Pero la oposición advierte de que se trata de un intento por controlar la libertad de expresión. Nuestro corresponsal Víctor Blázquez nos amplía. En México, un canal de radio, televisión y hasta los periódicos podrían perder su concesión si en sus pautas comerciales colocan publicidad que muestre contenido racista o discriminatorio, como aseguran, fue uno de los comerciales de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, contra migrantes, que se transmitió en el país. La única manera de que se atienda obligatoriamente una medida de tal magnitud es modificando la ley, que se establezca en la ley este tipo de medidas. En contraste, desde la oposición, el diputado Ricardo Anaya echó en cara que el gobierno aprovechó la propaganda pagada desde el extranjero para tratar de controlar a los medios. Manipularon, engañaron a la gente y con el pretexto de esos spots mandan una nueva ley con más de 280 artículos, de los cuales solo 3 se refieren a ese problema y los otros 280 pues tienen más bien el propósito de que el gobierno controle la conversación pública. El apartado de sanciones de la nueva ley establece multas del 2 al 5% de los ingresos del concesionario por incumplir esta prohibición de publicidad contemplada en el artículo 210 de la ley. Y es que se quiere que los medios nacionales no puedan comercializar espacios para la difusión de publicidad o propaganda de gobiernos extranjeros, distinta a los fines turísticos o culturales. Porque el tema es que están pagando para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que pues tiene un mensaje
discriminatorio. Para este doctor en Derecho, los cambios que se pretenden hacer son de alto riesgo. La votación en realidad está hacia una ley totalmente mordaza, porque prácticamente las están acortando. En datos de despachos de consultores en Estados Unidos estiman que su país ha gastado unos $200 millones en publicidad en redes sociales y en televisoras de canales abiertos con las campañas antimigrantes de Estados Unidos en México. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Gracias, Víctor. Y nos quedamos ahí en México porque hoy se confirmó la muerte de María del Carmen Morales, una madre buscadora asesinada anoche junto a su hijo, Daniel Ramírez Morales. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, este 23 de abril, 2 hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el domicilio de las víctimas y dispararon directamente contra el joven. Su madre, de 43 años, intervino para protegerlo y desafortunadamente también fue baleada. Ambos murieron ahí, en el lugar. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco exigen ahora una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para investigar lo sucedido y también resolver el caso de Ernesto Julián, el hijo desaparecido de María del Carmen por el que ella estaba buscando. Y se desató el pánico luego de que una estructura de madera se desplomó dejando 3 personas lesionadas. Esto durante la presentación del cantante español Quevedo el 23 de abril en el Palacio de los Deportes en México. En videos en redes sociales muestran a las personas tiradas en el suelo y se escucha a un joven que pide a gritos ayuda, mientras la música continuaba sonando ya que no se interrumpió el show. La empresa promotora Ocesa afirmó que las lesiones no fueron graves y que activaron los protocolos de atención de forma inmediata. Ahora se desconocen los detalles del por qué colapsó la tarima de madera. Y este día, en la acostumbrada mañanera, la presidenta de México negó que hubo detenciones en los bloqueos ocurridos en Michoacán, Guanajuato y también Jalisco. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, la contradijo y negó al decir que los bloqueos ocurridos en esos lugares no fueron por la detención de un objetivo criminal. No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre 2 grupos. Se dio principalmente en Michoacán. Y ya se están haciendo pues todas las investigaciones. Debe recalcarse que en estos hechos la delincuencia toma prácticamente el control de las carreteras y somete a los ciudadanos, a empresarios, transportistas, sin que veamos una reacción contundente por parte al menos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de Jalisco o de Guanajuato, y una acción coordinada desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal junto con la Secretaría de la Defensa. Abajo del puente. Ante esto, la Fiscalía General de Michoacán emitió un comunicado afirmando que se detuvieron 2 personas con supuesta relación a los bloqueos y quema de coches. Una de ellas tenía un auto con documentación modificada y portaba un equipo de comunicación. Y con eso nos vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, ya regresamos con mucha más información. El presidente Trump reprende al líder ruso Vladimir Putin por un masivo ataque contra Ucrania. Además, los ataques contra la comunidad LGBTQ+ continúan en Colombia. El tema vuelve a ser el centro de atención por una preocupante cadena de crímenes en ese país. Ya volvemos. The state has filed a motion to have you detained pre-trial on these charges. That means that you will not be released today. Así como usted lo escucha, Joseph Klim, un joven de 19 años residente en Nueva Jersey, está acusado de provocar el enorme incendio forestal llamado Jones Road, que ha provocado miles de evacuaciones y consumido alrededor ya de 15,000 acres. Los fiscales acusan a Klim de prender fuego a trozos de madera y luego abandonar la zona sin asegurarse de que el incendio estuviera extinguido. No se han informado de víctimas mortales ni de pérdidas de viviendas, afortunadamente, y pues este joven se metió en tremendo problema. Y la violencia contra las personas sexualmente diversas no da tregua en Colombia. Las más víctimas recientes es un adulto mayor que se suma ya a las 31 personas de la comunidad LGBTQ+ asesinadas a nivel nacional en el 2025. Nuestra corresponsal Carolina Gómez nos cuenta más detalles de esto. Un
nuevo crimen sacude a Medellín. Otro caso de violencia mortal contra una persona de la comunidad LGTBIQ+ ha sido reportado en la capital antioqueña. Un adulto mayor de 64 años, identificado como Francisco Hernando Cadavid Marulanda, fue asesinado dentro de su vivienda en el barrio Sevilla de la Comuna 4 de Aranjuez. Nos sentimos altamente preocupados por el índice de homicidios, de homofobia y discriminación de la población LGBTIQ+. Según las autoridades locales, Cadavid fue atacado con un objeto contundente tras una discusión con un joven de 22 años. Se analizan los móviles del crimen y la relación entre víctima y agresor, que gracias a la acción rápida de la comunidad pudo ser capturado por la policía. Nuestra orientación sexual y de género no nos puede seguir costando la vida. Y es que en lo que va corrido del año se han registrado 15 homicidios de personas sexualmente diversas en el departamento de Antioquia. Uno de los más dolorosos y que ha generado mayor impacto a nivel nacional fue el de Sara Millerey. Sin embargo, la violencia contra la comunidad no se detuvo. Esta semana también se reportó el asesinato de Algemiro Guisao, que fue encontrado sin vida dentro de su casa en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño, y la desaparición de Andrés Ortiz en el municipio de Tarazá. En todos los casos, las autoridades han manifestado que las investigaciones están en curso. La Fiscalía General de la Nación, junto con Medicina Legal, está realizando todas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se dieron estos lamentables hechos. Realizamos un llamado nuevamente a toda nuestra comunidad a la tolerancia. Defensores de los derechos de la comunidad LGTBI exigen al Estado acciones urgentes para garantizar la vida y piden no ser un número más de la ya larga lista de víctimas fatales en todo el país. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y en otra información, Vladimir, detente. Esas fueron las palabras del presidente Trump en las redes sociales luego de una serie de bombardeos a Ucrania por parte de Rusia. Al menos 9 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en el ataque más mortífero contra la ciudad de Kiev desde el año pasado. El llamado de Trump se produce tras quedar estancado el esfuerzo de la Casa Blanca por lograr un acuerdo de paz entre estos países. Y la esposa y el hijo de 5 años del futbolista ecuatoriano Jackson Rodríguez fueron secuestrados. Así lo informó la policía, pues unos hombres irrumpieron en su casa en búsqueda del defensa del club Emelec. Los autores se llevaron a la esposa y al hijo de Rodríguez tras preguntar a la mujer si Rodríguez estaba en la residencia. Según el denunciante, lo que indicaba es de que no había tenido ni llamadas ni amenazas, tampoco lo habían dejado un tipo de panfleto. O sea, es algo que él también se encontraba un poco ofuscado, ya que, como lo dije, no había tenido en ningún momento ningún tipo quizás de acercamiento por parte de algún GDO o delincuentes. Rodríguez dijo a los investigadores que se había escondido debajo de una cama durante el rapto. Ustedes ya saquen sus conclusiones. Y así nos vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, ya volvemos con más. Vecinos del Papa Francisco describen cómo era el pontífice cuando era joven. Ya volvemos. Y esta es una noticia en desarrollo. En Los Cabos, México, al menos 3 camiones fueron incendiados en las últimas horas. Las empresas han suspendido servicios ante posibles hechos delictivos. La unidad de transporte público tenía pasajeros a bordo, pero afortunadamente no se reportan lesionados hasta este momento. Y miren, cambiando de información, la inteligencia artificial está complicando mucho más las cosas. Básicamente porque esta tecnología pues está avanzando a pasos agigantados que cada vez se hace más difícil detectar lo que es y lo que no es un fraude. La última encuesta de AARP revela que más de 276 millones de adultos en los Estados Unidos han sido víctimas de estas estafas, entre ellos también muchos de los latinos. Hay muchísima gente, entre ellos casi la mitad de los latinos, 42% de los latinos de todo el país reporta haber sido víctima de fraude. Esa cifra es enorme. Muchísimas personas todavía no son lo suficientemente estrictas y militantes con ellos mismos para seguir hábitos de ciberseguridad sanos que los lleven a minimizar las posibilidades de caer víctima de fraude. Y miren, recomiendan desconfiar de supuestas ofertas difíciles de rechazar, especialmente en esas que ponen ofertas por tiempo limitado, así que no caigan en estas trampas. Y arqueólogos en Perú descubrieron los restos de una mujer que habría pertenecido a la élite de la civilización Caral, que ha sido desarrollada hace 5.000 años. El hallazgo se realizó a 180 kilómetros al norte de Lima. La mujer de unos 20 a 35 años
Conservaba uñas, cabello y también partes de piel. Caral es considerada la ciudad más antigua de América y es contemporánea a civilizaciones como Egipto y también China, nada que envidiarle. Y el Papa Francisco era conocido por su humildad y también algunos vecinos que lo vieron crecer lo recuerdan por sus desgastados mocasines negros y viejos. Escuchemos, por supuesto, las palabras de las personas que realmente conocían a Jorge Mario Bergoglio en las calles de Buenos Aires. Hablábamos así como hablan los argentinos, política, fútbol, mezclamos todo. Pero va de fútbol, porque era muy futbolero, a él le gustaba mucho el fútbol. Pero después en San José, infinidad de veces cuando era obispo, después arzobispo, y como yo ya no veía bien, le decía, siempre me bendecía, y le decía, Monseñor, mis ojos casi no veo. Se ponía a mi oído, me hablaba en el oído y me decía, para lo que hay que ver. Y pues bueno, con estos hermosos relatos nos vamos, pero nosotros los dejamos con estas imágenes en vivo de la Basílica de San Pedro. Que tengan una buena noche.